Cicloalcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, etanol, C2H6. Cicloalcanos son hidrocarburos saturados, átomos de carbono unidos entre ellos en forma de anillo, con fórmula CnH2n, por ejemplo el ciclobutano. Toda reacción química implica la ruptura de enlaces y la formación de otros nuevos. En química orgánica, los enlaces son generalmente covalentes y su ruptura puede ser homolítica y heterolítica. La ruptura heterolítica, por ejemplo del etano, CH3, la representamos de manera de Lewis para que sea un poco más entendible. Con los puntos, unimos los puntos que representan los enlaces menos el de en medio. Rompiendo por la parte del carbono, forma un CH3 positivo sin el electrón que tenía y otro CH3 con el negativo con un electrón de más. La ruptura heterolítica quiere decir que rompe un enlace y los electrones se separan de diferente manera. La ruptura homolítica tendríamos dos partes iguales, o sea, dos especies idénticas que se llaman radicales libres. Se parte por el medio de la molécula formando CH3 y formando CH3. Estabilidad de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es un electrón desapareado, como podemos ver en el ejemplo del cloro. Ahora, la energía de disociación o entalpía es la energía para la formación o ruptura de enlace. Nuestras normas de la estabilidad de radicales libres nos dice que la ruptura homolítica de un enlace carbono-hidrógeno cuesta más o menos energía dependiendo de dónde se encuentre el enlace en la molécula. Es decir, es más fácil romper un enlace terciario que uno secundario o uno primario, ya que el terciario ocupa menor energía para formarse que a comparación de los otros dos. El orden de estabilidad entonces nos queda que el terciario es más estable que el secundario y este a su vez es más estable que el primario. Si te queda dudas todavía de por qué sucede esto, otro factor es la dispersión de carga o la dispersión electrónica. Vamos a entenderle con este ejemplo. En esta estructura la carga puede dispersarse hacia diferentes lados. Entonces, con un ejemplo más claro y con el que hemos estado trabajando en toda la explicación, tenemos un radical libre metilo. En este radical no existe dispersión porque nuestro radical queda estático, a comparación con su contraparte que es el terbutilo, que es un radical libre terciario, que es el más estable porque el radical que queda libre puede dispersarse hacia diferentes lugares de la molécula. Entonces, esto nos dice que entre más dispersa se encuentre el electrón, más estable será el radical. Bueno, les voy a platicar sobre el tema de mecanismo de reacción de halogenación de alcanos por radicales libres. Primero vamos a ver qué es una halogenación. La halogenación es el proceso químico mediante el cual se adicionan uno o varios átomos de elementos del grupo de los halógenos a una molécula orgánica. Entonces, ¿qué es la halogenación de alcanos? Es donde se va a hacer que se va a sustituir un átomo de hidrógeno y se va a poner un átomo de un alcano, que en este caso viene siendo el cloro, el flúor, el bromo y el yodo. Ahora, vamos a ver que este proceso consta de tres fases, que es de iniciación, de prolongación y de terminación. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a obtener que viene siendo el CH4 más cloro molecular para obtener el clorometano más el ácido clorhídrico. Vamos a explicar cómo vamos a llegar a esto mediante los radicales libres. Ahora, la parte de procesos de iniciación va a constar de hacer que el cloro molecular vamos a hacerle una ruptura homolítica para obtener dos radicales libres. Esa es la primera fase. Toda esta fase se va a llevar a cabo mediante luz ultravioleta o calor. En la fase de prolongación, lo que vamos a hacer que el átomo de cloro vamos a hacerlo reaccionar con un metano. Al hacer esta reacción vamos a obtener un radical metilo más el ácido clorhídrico. En esta fase, ya obteniendo una vez el radical metilo, vamos a hacerlo reaccionar con otro cloro molecular. Entonces vamos a obtener el clorometano más otro radical cloro. Esto puede hacerse en un ciclo. Y la tercera fase consta de terminar el ciclo cuando se agotan los reactivos. Se consta más que nada de unir los radicales para obtener nuevos compuestos, que en este caso, obteniendo los radicales de cada cloro, obtenemos nuevamente cloro molecular. Y teniendo el radical metilo más un radical de cloro, vamos a obtener el clorometano. Ahora, teniendo dos radicales metilos, vamos a obtener lo que viene siendo el etano. Entonces, en resumen,
tenemos que el halógeno arranca un átomo de hidrógeno de la cadena de carbono del alcano y luego se une en su lugar a la cadena a través de reacción de adición. Y entonces vamos a tener que el metano más el cloro molecular, vamos a obtener clorometano más ácido clorhídrico. Todo esto se va a llevar, acuérdense que bajo mediante luz ultravioleta o calor. El efecto inductivo. El efecto inductivo nos habla del desplazamiento parcial del par electrónico en el enlace sencillo o sigma hacia el átomo más electronegativo, lo que nos provoca fracciones de carga. Como en el siguiente ejemplo, tenemos una cadena de carbono unida a un átomo de cloro, por lo que notamos que tenemos una densidad negativa en el cloro y una densidad positiva en el carbono. Ahora notamos que los electrones se van a desplazar hacia la densidad negativa, que es la que nos gana en electronegatividad al carbono, por lo que los electrones se van a desplazar hacia la derecha. Hiperconjugación. La hiperconjugación estabiliza los radicales y constituye la interacción entre el enlace carbono-hidrógeno del grupo metilo y el orbital P que tiene el electrón desapareado. Esta interacción permite que el par de electrones en el orbital sigma enlazante se deslocalice en el orbital P parcialmente ocupado, estabilizándolo. Pongamos unos ejemplos. Utilizaremos el radical etilo, que es CH2, CH3, dibujamos los carbonos con sus respectivos hidrógenos y sus enlaces. Este es un radical primario, es decir, que tiene un único enlace. Dibujamos primero el carbono con el electrón desapareado. Notamos que hay un enlace sigma con el segundo carbono entre el hidrógeno y el carbono. Y finalmente vemos que hay una hiperconjugación donde el orbital paralelo al semiocupado lo va a estabilizar aportándole carga. El segundo ejemplo, ahora tenemos el isopropilo. Tiene dos cadenas carbonadas y es un radical secundario, es decir, que se enlaza con dos carbonos. Dibujamos los metilos con enlace sigma y en el medio nos queda el carbono desapareado. De esta manera notamos que van a interactuar ambos metilos que se encuentran en los extremos al interactuar con el de en medio, aportándole carga, estando paralelos con el desapareado. Se van a solapar y a brindarle carga al desapareado y de esta manera lo van a lograr estabilizar mediante el intercambio de cargas. Cabe mencionar que los enlaces terciarios son más estables y el metilo es casi imposible de separar.